El aguacate es el fruto comestible del árbol Persea americana, especie arbórea de hoja perenne perteneciente a la familia Lauraceae, la misma del laurel y la canela. Su historia empieza en Mesoamérica, donde fue domesticado y apreciado por culturas precolombinas mucho antes del contacto europeo. El término aguacate procede del náhuatl aguacatl. En esa lengua designaba el fruto y, por extensión metafórica, el testículo por su forma y por su asociación simbólica con la fertilidad. De aguacatl deriva aguacamole, que puede traducirse como mezcla o salsa de aguacate, base de lo que hoy llamamos guacamole. La etimología nos sitúa así en un cruce entre botánica, cultura y lenguaje que acompaña a este alimento desde sus orígenes. Los botánicos distinguen tres grandes razas o grupos ecotípicos de Persea americana, mexicana, guatemalteca y antillana. Cada una aportó rasgos útiles a las variedades modernas. Tolerancia relativa al frío en la raza mexicana, piel gruesa y frutos de mayor tamaño en la guatemalteca y adaptación a climas más cálidos y húmedos en la antillana. Mediante selección empírica primero y después con métodos hortícolas y de injerto, agricultores y viveristas combinaron esas cualidades para obtener frutos más estables, de mejor sabor y con temporadas de recolección escalonadas. Entre los siglos XIX y XX se generalizó el cultivo comercial fuera de su área original, con introducciones relevantes en California, Florida, Israel, Sudáfrica, Australia y en Europa, en la costa mediterránea española y en Canarias. El patrón de domesticación del aguacate es interesante porque combina un origen antiguo con un despegue comercial reciente. Existen evidencias arqueobotánicas de su consumo en Mesoamérica con una antigüedad varios milenios, pero su expansión como producto global es sobre todo un fenómeno del último siglo. El desarrollo de cadenas de frío, el uso de variedades más resistentes a la manipulación y, sobre todo, el conocimiento de su fisiología post-cosecha han sido decisivos. El aguacate es un fruto climatérico, lo que significa que continúa madurando tras la recolección por acción del etileno. Esta característica permite cosecharlo cuando ya ha alcanzado su tamaño, pero aún firme, y completar la maduración durante el transporte y almacenamiento. La industria utiliza cámaras con control de temperatura y cuando procede atmósferas modificadas para regular este proceso y ofrecer fruta en su punto a mercados alejados. La variedad Hass es hoy la más extendida. Surgida en California en la primera mitad del siglo XX, se distingue por su piel rugosa que oscurece al madurar, su sabor marcado a fruto seco y su pulpa cremosa de alta proporción lipídica. Otras variedades difundidas son Fuerte, Bacon, Reed, Zutano o Lamb Hass, cada una con fechas de recolección y cualidades sensoriales distintas que ayudan a desestacionalizar la oferta. En España, el cultivo se concentra en la Axarquía malagueña, la costa tropical granadina y áreas de Canarias, donde el clima suave y la baja incidencia de heladas permiten completar el ciclo con éxito. Los agricultores emplean portainjertos específicos para ajustar el árbol al tipo de suelo, mejorar la absorción de agua y nutrientes y reducir la alternancia de cosechas. Desde un punto de vista botánico, el aguacate es una baya grande con una sola semilla. La pulpa comestible se compone de células con abundantes vacuolas lipídicas y una red de fibra que le confiere su textura mantecosa característica. La piel varía de delgada y lisa a gruesa y rugosa según la variedad y actúa como barrera contra deshidratación y patógenos. La semilla, de gran tamaño, no se consume, contiene compuestos fenólicos que pueden resultar amargos y no está destinada al consumo humano. Al cortar la pulpa se produce un pardeamiento enzimático por acción de polifenoloxidasas. El uso de zumo de limón o lima, el contacto mínimo con el aire y el almacenamiento en frío ralentizan ese proceso, ayudando a preservar color y sabor. En términos nutricionales, el rasgo diferencial del aguacate frente a otras frutas es su fracción grasa. Su perfil está dominado por ácidos grasos monoinsaturados, en particular el ácido oleico, además de pequeñas cantidades de poliinsaturados y saturados, aporta fibra, potasio, folatos y vitamina E, y contiene compuestos fitoquímicos como fitosteroles y carotenoides. Esa combinación ha impulsado su incorporación a patrones dietéticos saludables, tanto por sus nutrientes como por su versatilidad para reemplazar ingredientes de menor interés nutricional, por ejemplo, mayonesas o salsas con grasas menos favorables. Gracias a su textura, también permite elaborar cremas, untables y postres de base vegetal sin necesidad de lácteos.
El aguacate no maduro presenta una textura firme y un sabor más neutro. Al alcanzar su punto óptimo, resulta más aromático y untuoso. A nivel doméstico, puede madurarse a temperatura ambiente y, si se quiere acelerar el proceso, se coloca junto a otras frutas climatéricas como plátano o manzana. Una vez maduro, la refrigeración ayuda a sostener la calidad unos días más. Para evaluar el punto, se recomienda presionar con suavidad la zona del pedúnculo. Debe ceder ligeramente sin hundirse. Golpes, compresiones fuertes o temperaturas demasiado bajas provocan daños, oscurecimientos internos y pérdida de calidad sensorial. La expansión mundial del aguacate también ha puesto sobre la mesa debates sobre sostenibilidad y comercio. Como cultivo perenne, el palto necesita agua y su demanda hídrica aumenta en climas secos. La gestión eficiente del riego, el uso de coberturas vegetales, el manejo del suelo para reducir evapotranspiración y la selección de zonas agroclimáticas adecuadas son prácticas clave para equilibrar oferta, entorno y economía local. En paralelo, la diversificación varietal, la planificación de cosechas y la logística refrigerada permiten reducir mermas post-cosecha, lo que también tiene un impacto ambiental positivo al evitar desperdicio alimentario. En la cocina, el aguacate ha viajado desde las mesas mesoamericanas a la gastronomía global. Es protagonista del guacamole, acompaña ceviches y tacos, aparece en ensaladas, tostas, bowls, sushi contemporáneo y postres veganos. Su sabor suave combina bien con cítricos, hierbas frescas, especias picantes y ingredientes umami. Al calor directo, la pulpa se ablanda y puede perder frescura, por lo que se prefieren técnicas breves como un marcado a la plancha o el horneado suave cuando se quiere aportar matiz nuevo sin desnaturalizar su textura. En forma de aceite, especialmente en su versión virgen, añade notas herbáceas y de fruto verde a aliños y acabados. Refinado, soporta temperaturas de cocción más elevadas y es útil en salteados moderados. Por todo ello, el aguacate ejemplifica cómo un alimento de raíces antiguas puede integrarse en patrones dietéticos actuales. Su historia recoge el conocimiento tradicional, el progreso agrícola y la ciencia de la poscosecha, y nos deja un fruto que, bien elegido y combinado, puede sumar sabor, textura y nutrientes de interés a la mesa diaria. El mismo fruto se nombra de forma distinta según la región, y ese mosaico de denominaciones resume su historia de viaje y adopción cultural. En España, México, Colombia, Venezuela y buena parte de Centroamérica predomina la palabra aguacate, heredera directa del náhuatl aguacatl. En amplias zonas de Sudamérica, como Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Uruguay, el término habitual es palta y al árbol se le llama palto. Esta voz se asocia a pueblos andinos y a su difusión histórica a través de rutas comerciales internas. Con el tiempo, se consolidó en la lengua popular y en los recetarios locales hasta el punto de que en muchos mercados el cartel solo dice palta. En portugués y particularmente en Brasil se usa abacate, muy presente en licuados dulces, postres y la llamada vitamina de abacate, una bebida espesa tradicional. En inglés la forma extendida es avocado, aunque en textos antiguos británicos también aparece avocado pear, literalmente pera de aguacate, por su silueta. En francés se dice avocat y al árbol avocatier. En italiano, avocado. En alemán, avocado. En lenguas indígenas de México y Centroamérica persisten denominaciones locales, como ahuacacuahuitl, árbol en náhuatl clásico, que reflejan la continuidad cultural de la especie en su zona de origen. El abanico de nombres genera a veces equívocos prácticos. Quien viaja de Lima a Ciudad de México descubre que una palta rellena es, en la carta mexicana, un aguacate relleno. Quien lee recetas brasileñas encuentra abacate en preparaciones dulces donde, en España u otros países hispanohablantes, prevalecen salados. En los mercados internacionales, los códigos comerciales y las etiquetas suelen optar por la denominación inglesa avocado o por la variedad, como hash, para homogeneizar la comunicación en la cadena de suministro. Además del nombre genérico, existen términos culinarios derivados que han trascendido fronteras. Guacamole es quizás el más universal, de aguacamole, salsa de aguacate. En Chile y Argentina se habla de palta molida para la preparación machacada que se unta en pan. En Perú es común la palta en ensalada junto a tomate y cebolla. En México aparecen salsas verdes y tostadas con aguacate en lonchas. También hay alusiones populares. Palta reina en Chile es una palta rellena y en España se han popularizado expresiones como tosta de aguacate para referirse a pan tostado cubierto con pulpa aliñada.
La diversidad lingüística alcanza también a los nombres de variedades. Hass es un nombre propio convertido en común, mientras que fuerte, bacon, zutano o rit designan cultivares con características agronómicas y organolépticas concretas. En la comunicación comercial es habitual ver carteles que combinan el nombre del fruto y la variedad, aguacate Hass o palta Hass. Algunas regiones incorporan referencias locales. Por ejemplo, en Canarias o Andalucía se encuentran letreros que destacan origen y variedad, porque el consumidor asocia proximidad con frescura. Desde el punto de vista del etiquetado nutricional, estas denominaciones no cambian la naturaleza del alimento, pero sí ayudan a orientar las expectativas. La piel rugosa y color oscuro de Hass al madurar contrasta con la piel lisa y verde de fuerte. Rit es esférica y de gran tamaño. Bacon y zutano suelen estar disponibles al inicio de campaña. Saber leer esos nombres permite elegir la fruta que mejor se adapta al uso culinario deseado. Por último, merece mención la cuestión del género y el plural en español. Aguacate es masculino en la mayoría de países. El aguacate, los aguacates. Palta es femenino. La palta, las paltas. En contextos profesionales conviene respetar la forma local para facilitar la comprensión y la confianza del consumidor. En síntesis, aguacate, palta, abacate y abocado son la misma realidad botánica nombrada de maneras distintas y cada nombre arrastra historias, paisajes y cocinas que enriquecen la identidad de este fruto. Para entender bien qué es el aguacate desde el punto de vista nutricional, conviene mirarlo con dos lentes a la vez, la de la botánica y la de la dietética. Botánicamente, el aguacate es una fruta. Sin embargo, su composición lo separa de la mayoría de frutas dulces y lo acerca a alimentos grasos como la aceituna. Por eso, en muchas guías de alimentación se le clasifica como fruta grasa, o incluso se incluye dentro del grupo de grasas saludables cuando se hacen equivalencias o intercambios de raciones. Esta doble pertenencia explica por qué encaja a la perfección tanto en platos tradicionales de fruta y verdura como en elaboraciones donde normalmente usaríamos una grasa para dar untuosidad. Si desglosamos sus macronutrientes, el rasgo más distintivo del aguacate es su fracción lipídica. Aproximadamente entre 1/10 y 1/6 parte de su peso es grasa, y de esa grasa la mayor porción son ácidos grasos monoinsaturados, con el ácido oleico como protagonista. Le siguen cantidades menores poliinsaturados y una fracción de saturados. Esta distribución es interesante porque los monoinsaturados se asocian a patrones como la dieta mediterránea y a un mejor perfil lipídico en sangre cuando desplazan a grasas ricas en saturados. Además, la grasa del aguacate está acompañada de compuestos bioactivos como tocoferoles, vitamina E, carotenoides y fitosteroles que añaden valor nutricional más allá de las calorías. En cuanto a hidratos de carbono, el aguacate aporta menos que la mayoría de frutas. Su sabor no es dulce y su azucarado natural es discreto. En su matriz hay fibra dietética en cantidad apreciable. Esta fibra contribuye a la saciedad, modula la absorción de glucosa y ayuda a la salud intestinal. En personas con sensibilidad a ciertos polioles conviene ajustar la ración porque el aguacate puede contener pequeñas cantidades de un poliol propio. La clave está en la personalización. La mayoría de personas lo tolera bien, y quienes tienen un intestino más sensible suelen manejarlo sin problemas y mantienen porciones moderadas. Respecto a la proteína, el aguacate no es un alimento proteico como las legumbres o los huevos, pero su pequeña contribución se suma al total diario. Lo relevante es cómo su grasa y su fibra complementan a fuentes de proteína vegetal en platos completos. Por ejemplo, un bol de legumbre con aguacate gana en palatabilidad, mejora la saciedad y facilita que el conjunto sea agradable sin necesidad de salsas más pesadas. Si nos fijamos en micronutrientes, el aguacate destaca por el potasio, por su aporte de folatos y por la presencia de vitamina E. También contiene pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y vitamina K. Aporta carotenoides protectores de la visión como la luteína y en menor medida zeaxantina. Estos compuestos son liposolubles, es decir, se absorben mejor en presencia de grasa. Aquí el aguacate tiene una ventaja natural. Su propia grasa actúa como vehículo para su absorción y para la de los carotenoides presentes en otros alimentos cuando se combinan en el mismo plato. Ahora bien, ¿cómo se clasifica el aguacate dentro de distintos patrones de alimentación? En un patrón mediterráneo se considera una grasa saludable de origen vegetal, análoga al uso de aceite de oliva o aceitunas, y una fruta que se consume más a menudo en platos salados.
En el enfoque DASH, para el control de la presión arterial, su contenido de potasio y su baja cantidad de sodio lo hacen interesante siempre que se mantengan raciones ajustadas al objetivo calórico. En dietas vegetarianas y veganas, el aguacate aporta textura cremosa y energía, ayuda a enriquecer ensaladas y platos de verduras, y permite preparar aliños y cremas sin lácteos. En enfoques bajos en carbohidratos puede tener un papel protagonista porque ofrece saciedad con una carga glucémica baja. Para deportistas encaja como ingrediente en comidas principales o en recuperaciones combinadas con hidratos de carbono y proteínas, sobre todo en sesiones largas donde reponer potasio y energía resulta útil. También es interesante la clasificación práctica por raciones. En el contexto de educación alimentaria, una ración doméstica habitual es entre 1/4 y medio aguacate mediano según el tamaño del fruto y el resto del menú. Esa ración suele equivaler, en tablas de intercambio, a una porción de grasa saludable. Esta forma de verlo ayuda a sustituir salsas comerciales, mayonesas o quesos grasos por una opción de mejor perfil, manteniendo la satisfacción en boca. Otra manera útil de clasificar es por variedad, porque la variedad condiciona sabor, textura y estacionalidad. La Hass, rugosa y con piel que oscurece al madurar, es cremosa y con sabor intenso. Fuerte tiene piel lisa y verde, incluso madura, y una textura algo más firme. Reed es grande y esférica. Bacon y Zutano aparecen al principio de campaña. Aunque las diferencias nutricionales entre variedades no cambian la esencia, sí pueden influir en el uso culinario. Para guacamole puede gustar la cremosidad de Hass. Para cortes en láminas finas, fuerte, madura pero entera puede manejarse mejor. Para rellenos al horno, Reed aporta cavidad amplia. La última clasificación es tecnológica: fruto en fresco, pulpa lista para usar y aceite de aguacate. El aguacate fresco es el formato más común y el que conserva mejor la suma de nutrientes y compuestos bioactivos. La pulpa envasada permite ahorrar tiempo, aunque conviene revisar etiquetas para evitar añadidos innecesarios de sal, azúcares o aditivos. El aceite, por su parte, puede ser virgen o refinado. El virgen se obtiene por procedimientos mecánicos y conserva aromas y parte de sus compuestos sensibles. Es excelente para uso en crudo y cocciones suaves. El refinado tiene sabor más neutro y mayor estabilidad térmica, útil en salteados moderados. En ambos casos, como en el aceite de oliva, la calidad y la frescura importan. Envases oscuros, cierre adecuado y protección de la luz y el calor prolongan la vida útil. En síntesis, el aguacate es una fruta singular por su composición, bajo en azúcares, rico en grasa monoinsaturada, con fibra y micronutrientes de interés. Esta combinación le otorga un lugar puente entre el grupo de frutas y el de grasas saludables. Entenderlo así ayuda a usarlo con intención, como ingrediente que suma textura y sabor, como vehículo de compuestos beneficiosos y como sustituto de grasas menos favorables, siempre dentro de un patrón global equilibrado. Cuando pensamos en el valor nutricional del aguacate conviene distinguir dos escalas, por 100 gramos de porción comestible y por ración habitual. Esto ayuda a situar las cifras y a tomar decisiones prácticas. Por 100 gramos, el aguacate aporta energía moderada para ser fruta debido a su grasa. La grasa total ronda cifras propias de una fruta grasa y está compuesta mayoritariamente por ácidos grasos monoinsaturados, con el ácido oleico como principal. Aporta también fibra dietética en cantidad significativa y una pequeña fracción de hidratos de carbono de baja carga glucémica. La proteína es modesta, pero no despreciable para un fruto. En cuanto a micronutrientes, destaca el potasio, los folatos y la vitamina E. Contiene además pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y vitamina K, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, junto con fitosteroles como el beta-sitosterol. Para aterrizarlo en la mesa, pensemos en una ración de 1/4 a medio aguacate mediano. Esa porción aporta una energía similar a la de un puñado de frutos secos pequeño, con la ventaja de proporcionar agua, fibra y una matriz cremosa que ayuda a sustituir untables menos saludables. El potasio de esa ración contribuye al equilibrio electrolítico y a la función muscular y nerviosa. Los folatos participan en la síntesis de ADN y son cruciales en etapas de alta demanda como el embarazo. La vitamina E protege las membranas celulares del daño oxidativo y, en combinación con otros antioxidantes de la dieta, refuerza las defensas endógenas. La luteína y la zeaxantina son carotenoides asociados a la salud visual, especialmente de la mácula. El hecho de que el aguacate aporte grasa y carotenoides a la vez favorece su biodisponibilidad. La fibra del aguacate combina fracciones soluble e insoluble. La soluble ayuda a formar geles en el intestino que ralentizan la absorción de glucosa y contribuyen a la reducción de colesterol LDL cuando se integra en un patrón saludable. La insoluble, por su parte, aumenta el volumen fecal y favorece el tránsito intestinal regular.
Esta combinación se traduce en saciedad sostenida y confort digestivo para muchas personas. En recetas, la textura cremosa de la pulpa se debe en parte a esa estructura fibrosa y al contenido graso. Por eso, al machacarlo o triturarlo, se obtiene una crema estable sin necesidad de añadir grandes cantidades de aceite. Sobre el perfil de ácidos grasos, el predominio de monoinsaturados ofrece ventajas prácticas y fisiológicas. A nivel culinario, resisten razonablemente bien el uso en frío y en cocciones suaves, y aportan una sensación en boca agradable. A nivel metabólico, cuando el aguacate sustituye grasas saturadas de la dieta, suele observarse una mejora del perfil lipídico en sangre, en particular del LDL. Los poliinsaturados presentes, aunque en menor cantidad, contribuyen a la fluidez de membranas y a la síntesis de moléculas señalizadoras. La pequeña fracción de saturados está naturalmente presente en todas las grasas de origen vegetal. El potasio, micronutriente abundante en el aguacate, es un mineral clave en el balance de líquidos y en la transmisión nerviosa. Ayuda a contrarrestar el efecto del sodio sobre la presión arterial dentro de un patrón global bajo en sodio y rico en verduras y frutas. Los folatos, como cofactores en el metabolismo de un carbono, son necesarios para la división celular adecuada. La vitamina E, como antioxidante liposoluble, protege los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas y las lipoproteínas del daño oxidativo. La vitamina B6 interviene en el metabolismo de aminoácidos y en la síntesis de neurotransmisores. La vitamina K presente, aunque no tan alta como en verduras de hoja, es suficientemente relevante como para recordar la necesidad de mantener una ingesta regular en personas bajo tratamiento con anticoagulantes orales. Además de estos nutrientes clásicos, el aguacate contiene fitosteroles, compuestos vegetales con estructura similar al colesterol. El betasitosterol es el más abundante y en el contexto de una alimentación variada puede contribuir a modular la absorción intestinal del colesterol dietético. También aporta carotenoides como luteína y pequeñas cantidades de otros pigmentos que, junto con la vitamina E, forman un equipo antioxidante interesante. No se trata de buscar efectos farmacológicos con una sola comida, sino de sumar pequeñas contribuciones que, mantenidas en el tiempo, tienen impacto en salud. Otra dimensión del valor nutricional es la biodisponibilidad, es decir, cuánto de lo que comemos se absorbe y utiliza. La grasa del aguacate mejora la absorción de carotenoides presentes en hortalizas que lo acompañan, como tomate, zanahoria, pimiento o espinacas. Por eso, añadir aguacate a una ensalada no solo la hace más sabrosa y saciante, también puede incrementar el aprovechamiento de esos compuestos beneficiosos. Este efecto sinérgico es práctico y fácil de aplicar en la cocina diaria. Finalmente, vale la pena mencionar la cuestión de la energía. El aguacate es más energético que la mayoría de frutas, pero menos que muchas salsas y untables comerciales. Esto lo convierte en un aliado para quienes buscan saciedad y densidad nutricional sin recurrir a productos ultraprocesados. El secreto está en la ración y en el contexto. Medio aguacate en una ensalada generosa de verduras, legumbres y cereales integrales suma nutrientes y satisfacción. El mismo medio aguacate, pero junto a alimentos muy calóricos y pobres en micronutrientes, puede desequilibrar el conjunto. Mirar el plato completo siempre es la mejor guía. Los beneficios del aguacate no derivan de un único componente milagroso, sino de la suma de su perfil graso, su fibra, su potasio, sus vitaminas y sus compuestos bioactivos. Por eso, hablar de beneficios implica hablar de patrones de consumo y de sustituciones inteligentes. A continuación se detallan los ámbitos de salud en los que el aguacate puede aportar valor cuando forma parte de una alimentación variada y equilibrada. 1. Salud cardiovascular. El predominio de ácidos grasos monoinsaturados, especialmente el ácido oleico, se asocia a perfiles lipídicos más favorables cuando desplazan a grasas saturadas de la dieta. En la práctica, sustituir mayonesas, quesos grasos o salsas cremosas con grasas menos interesantes por preparaciones con aguacate puede contribuir a reducir el colesterol LDL. La presencia de fibra soluble añade un pequeño efecto adicional sobre la reducción de LDL al interferir en la reabsorción de ácidos biliares. El potasio apoya el control de la presión arterial dentro de un marco en el que se limita el sodio, se incrementa la ingesta de verduras y se favorecen los alimentos frescos. Además, los fitosteroles presentes pueden ayudar a modular la absorción de colesterol en el intestino, reforzando el efecto global. 2. Control glucémico y saciedad.
La combinación de fibra y grasa del aguacate atenúa las subidas rápidas de glucosa cuando el conjunto de la comida está bien equilibrado. Al proporcionar saciedad sostenida, puede ayudar a evitar picos de hambre que llevan a picoteos poco saludables. En personas con resistencia a la insulina o con diabetes tipo 2, integrarlo en platos que prioricen verduras, proteínas magras y cereales integrales puede facilitar respuestas postprandiales más estables. No es una solución aislada, pero sí una herramienta culinaria útil dentro de un plan personalizado. 3. Salud digestiva. La fibra del aguacate favorece la regularidad intestinal y contribuye al confort digestivo. Al mismo tiempo, su textura cremosa permite preparaciones suaves aptas para días en los que conviene evitar comidas muy fibrosas o difíciles de masticar. En personas con síndrome de intestino irritable sensibles a los polioles, una ración pequeña a moderada suele resultar más tolerable. Como siempre, escuchar al cuerpo y ajustar la cantidad es la estrategia más segura. Cuarta, salud visual y protección antioxidante. El aguacate aporta luteína y zeaxantina, carotenoides presentes en la mácula del ojo. Estos compuestos actúan como filtros de luz azul y antioxidantes locales. La ventaja práctica es doble. El aguacate contiene los compuestos y además su grasa favorece la absorción de los carotenoides procedentes de otras hortalizas si se consumen juntos. Incluir aguacate en ensaladas con verduras de colores intensos o en cremas frías es una forma sencilla de potenciar este beneficio. Quinto, embarazo y etapas de alta demanda. El folato es esencial para la correcta formación del tubo neural del feto y para procesos de división celular. Aunque la suplementación pautada por profesionales es la base en embarazo, los alimentos ricos en folato, como el aguacate, ayudan a cubrir las necesidades dietéticas. Su textura suave también facilita su consumo en momentos de apetito variable o molestias digestivas. Como parte de un patrón equilibrado, el aguacate suma potasio, vitamina E y energía de calidad. 6. Rendimiento y recuperación en actividad física. En entrenamientos prolongados o en deportes de resistencia, el potasio contribuye a la función neuromuscular. El aguacate, combinado con fuentes de hidratos de carbono y proteínas, puede formar parte de comidas de recuperación que aporten energía sostenida y micronutrientes. Por ejemplo, un bol con arroz integral, legumbre, verduras y aguacate resulta completo y fácil de digerir. 7. Salud de la piel. La vitamina E protectora de lípidos, junto con carotenoides y grasas saludables, apoya la integridad de membranas y contribuye a la protección frente al estrés oxidativo. No se trata de efectos cosméticos inmediatos, sino del mantenimiento interno que la alimentación aporta a los tejidos con el tiempo. 8. Peso corporal y adherencia. Una de las ventajas silenciosas del aguacate es su capacidad para hacer que platos muy saludables resulten apetecibles. La adherencia es clave en cualquier estrategia de control de peso o de mejora de hábitos. Unas verduras y legumbres aderezadas con aguacate, hierbas y cítricos suelen gustar más que las mismas verduras sin un elemento cremoso. Si esa preferencia permite sostener una pauta rica en alimentos frescos y con buena densidad nutricional, el balance energético a medio plazo suele ser más favorable. 9. Consideraciones especiales. En personas con necesidad de controlar estrictamente la vitamina K por medicación anticoagulante, la recomendación general es mantener una ingesta constante de alimentos con vitamina K más que evitar por completo alguno de ellos. El aguacate encaja en esa regla de constancia. En caso de alergia al látex o de síndrome látex-frutas, existe posibilidad de reactividad cruzada, por lo que conviene evaluar la tolerancia con prudencia y, como con cualquier alimento con densidad energética apreciable, la ración debe ajustarse a los objetivos individuales. En resumen, el aguacate contribuye a la salud porque permite mejorar el patrón global. Sustituye grasas menos favorables, añade fibra y potasio, facilita la absorción de antioxidantes y ayuda a que las verduras y las legumbres brillen en el plato. Su beneficio es mayor cuando actúa en equipo con el resto de alimentos de una dieta rica en vegetales, cereales integrales, legumbres, frutos secos y, si la pauta lo incluye, pescado y huevos. El aguacate brilla cuando juega en equipo. Su grasa saludable y su textura cremosa actúan como puente entre ingredientes, y su sabor suave acepta tanto combinaciones muy frescas como preparaciones más intensas. Aquí tienes estrategias y parejas ganadoras que, además de ricas, tienen sentido nutricional. 1. Verduras ricas en carotenoides.
Los carotenoides como el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina se absorben mejor en presencia de grasa. Por eso, combinar aguacate con hortalizas de colores vivos potencia el aprovechamiento de estos pigmentos antioxidantes. Ejemplos prácticos: ensalada de tomate, zanahoria y pimiento con aguacate, crema fría de espinacas y aguacate con toque de limón, pico de gallo enriquecido con dados de aguacate. La regla es sencilla: si hay color, el aguacate ayuda a capturar sus beneficios. 2. Legumbres garbanzos, lentejas, alubias y soja forman con el aguacate una pareja redonda. Las legumbres aportan proteína vegetal, fibra y minerales. El aguacate suma grasas monoinsaturadas, potasio y cremosidad. Juntos construyen platos con buen equilibrio glucémico y alta saciedad. Ensaladas templadas de garbanzo con aguacate, tacos de alubia negra y aguacate o tostas de hummus con láminas de aguacate y limón. 3. Cereales integrales y pseudocereales. El arroz integral, la quinoa, el trigo sarraceno o la avena ganan una dimensión nueva con aguacate. En bowls aporta contraste de textura y mejora el perfil de la comida. El cereal ofrece hidratos de carbono de liberación más lenta y minerales como el magnesio. El aguacate, por su parte, redondea la palatabilidad y prolonga la saciedad. Un ejemplo sencillo: quinoa cocida con maíz, cilantro, lima, aguacate y un toque de comino. 4. Pescado azul y mariscos. Si tu pauta incluye alimentos de origen animal, el aguacate combina de forma excelente con sardina, caballa, atún, salmón o mariscos. El resultado es un plato rico en ácidos grasos insaturados variados y en micronutrientes como vitamina D, yodo o selenio según el caso. Una tostada de sardina con aguacate y tomate o un tartar de salmón con aguacate son ejemplos muy directos. 5. Huevos. Los huevos aportan proteína de alta calidad, colina y otros micronutrientes. Con aguacate se obtiene un desayuno o comida ligera muy completo. Revuelto suave con dados de aguacate añadidos fuera del fuego, aguacate relleno con huevo horneado a baja temperatura hasta cuajar. 6. Frutas ácidas y hierbas frescas. Cítricos como lima, limón y naranja y hierbas como cilantro, perejil, albahaca y menta elevan el aguacate. Los cítricos aportan frescor y vitamina C, que además favorece la absorción de hierro no hemo de vegetales en el conjunto de la comida. Las hierbas suman compuestos aromáticos que reducen la necesidad de sal. Con esta dupla se consiguen platos vibrantes sin recurrir a salsas pesadas. 7. Fermentados y encurtidos suaves. Unas láminas de pepinillo, cebolla encurtida, rápida o kimchi suave aportan ácido y crocante que equilibran la untuosidad del aguacate. Nutricionalmente, los fermentados añaden compuestos derivados de la fermentación y, en el caso de productos no pasteurizados, microorganismos vivos que pueden contribuir a la diversidad de la dieta. 8. Frutos secos y semillas. Añadir nueces, pistachos, almendras, semillas de sésamo o de calabaza trae textura y más perfiles de grasas insaturadas, además de minerales como magnesio y zinc. En ensaladas y tostas, el contraste crujiente con el aguacate es muy agradable y ayuda a aumentar la sensación de saciedad y satisfacción. 9. Especias y chiles. Comino, pimentón, pimienta, curry suave o chiles frescos realzan el carácter del aguacate sin eclipsarlo. Además, permiten reducir el uso de sal manteniendo el plato sabroso, algo a tener en cuenta para personas que buscan controlar la presión arterial. 10. Cacao puro y vainilla en postres de base vegetal. El aguacate permite postres sencillos sin lácteos, crema de cacao y aguacate endulzada con fruta madura, pequeñas cantidades de dátil aromatizada con vainilla. Es una forma de obtener textura de mousse con ingredientes básicos, útil para quienes necesitan alternativas sin lácteos. La idea general es pensar en el aguacate como un conector. Une ingredientes, mejora la absorción de compuestos valiosos y aumenta la adherencia a platos muy vegetales. Si además sustituye a salsas ultraprocesadas, el beneficio es doble: mejoras el perfil nutricional del plato y mantienes o incrementas el placer de comer. Más que prohibir combinaciones, el objetivo es identificar aquellas asociaciones que, por su composición o por hábitos culinarios, pueden diluir los beneficios del aguacate o resultar contraproducentes para determinadas personas. Estas son las pautas más útiles. 1. Ultraprocesados ricos en grasas trans o exceso de sodio. Si acompañamos el aguacate de productos con grasas trans o muy salados, el beneficio cardiovascular que aporta su perfil monoinsaturado se ve empañado.
Ejemplos: salsas industriales con grasas poco saludables, patatas fritas comerciales recalentadas en aceites degradados, embutidos muy salados. Mejor optar por proteínas magras, legumbres o pescados, y por técnicas que respeten el aceite. 2. Frituras repetidas y recalentamientos. No es lo mismo marcar brevemente un aguacate a la plancha que freírlo largo tiempo en un aceite ya usado varias veces. La degradación térmica de aceites genera compuestos indeseables. Si decides dorar ligeramente el aguacate, usa poco aceite fresco de calidad y evita temperaturas muy altas o tiempos prolongados. Para crujientes, es preferible rebozados al horno con un hilo de aceite. 3. Excesos energéticos en combinaciones muy densas. El aguacate es más energético que otras frutas. Si lo combinamos con ingredientes muy calóricos y poco saciantes, el conjunto puede desbordar las necesidades del momento. No es que la combinación sea mala, pero resta balance. Bacon, quesos muy grasos, salsas cremosas y panes refinados, todos a la vez, convierten una tosta en una bomba calórica. La alternativa es equilibrar: pan integral, proteína magra o vegetal, verduras abundantes y el aguacate como grasa principal. 4. Variabilidad brusca de vitamina K en personas anticoaguladas. Si tomas anticoagulantes orales, la recomendación general no es evitar el aguacate, sino mantener una ingesta constante de alimentos con vitamina K. Lo que conviene evitar son los cambios bruscos de un día a otro. La estabilidad ayuda a que el tratamiento funcione como debe. 5. Alergia al látex y síndrome látex-frutas. Quienes presentan alergia al látex pueden reaccionar a ciertas frutas, entre ellas el aguacate. En estos casos, lo prudente es evitar la exposición o introducirla con supervisión si así lo indica el profesional. No es una interferencia de nutrientes, sino una precaución de seguridad. 6. Cargas altas de polioles en personas con síndrome de intestino irritable. Si eres sensible a los polioles, evita combinar grandes raciones de aguacate con otras fuentes fuertes de polioles en la misma comida. Mantener porciones moderadas y observar la respuesta suele ser suficiente para disfrutarlo sin molestias. 7. Alcohol en exceso. No hay interacción específica con los nutrientes del aguacate, pero el exceso de alcohol empeora cualquier patrón dietético y digestivo. Reservar el alcohol para ocasiones puntuales y en cantidades moderadas preserva los beneficios del conjunto. 8. Azúcares añadidos innecesarios. El aguacate aporta textura y cuerpo a salsas y postres. Añadir grandes cantidades de azúcar o siropes anula esa ventaja. Mejor endulzar con fruta madura, cacao puro y aromas naturales, o disfrutar de su sabor suave sin necesidad de endulzantes. En resumen, la mejor manera de no interferir con los beneficios del aguacate es mantener su papel de grasa saludable principal del plato, evitar técnicas agresivas que degraden aceites, reducir el sodio y los ultraprocesados y ajustar la ración al contexto. Así, el aguacate muestra todo su potencial. El aguacate admite múltiples preparaciones, aunque su mejor versión suele aparecer cuando se trata con suavidad. La clave es preservar su textura mantecosa y su sabor fresco, y a la vez ampliar el repertorio más allá del guacamole y la tosta. A continuación encontrarás técnicas y trucos prácticos, desde el uso en crudo hasta cocciones suaves y el empleo de su aceite. 1. En crudo, el terreno natural del aguacate. Consumido crudo, mantiene al máximo su perfil de vitaminas y compuestos sensibles al calor. Para cortar en láminas, trabaja con un fruto en su punto. Debe ceder ligeramente a la presión sin hundirse. Para dados estables, realiza cortes con cuchillo afilado y saca la pulpa con una cuchara grande. Para evitar el pardeamiento, rocía con limón o lima y reduce la exposición al aire. Cubrir con film en contacto o guardar en un recipiente hermético ayuda. Si solo usas media pieza, deja el hueso en la mitad que vas a guardar. Unta la superficie con limón y refrigera. 2. Técnicas de seguridad al cortar. El llamado accidente del aguacate sucede al intentar deshuesar con el cuchillo en la mano. Evítalo apoyando siempre el fruto en una tabla. Corta longitudinalmente hasta el hueso, gira las mitades y sepáralas. Para quitar el hueso sin golpe, rodea con una cuchara robusta y haz palanca suave. Un cuchillo afilado y el hábito de usar una tabla firme son tus mejores aliados. 3. Machacado y emulsionado. Machacar el aguacate con tenedor permite texturas rústicas perfectas para untar. Para una crema más lisa, tritura con batidora junto con un medio ácido, sal y hierbas. Puedes preparar una mayonesa vegetal batiendo aguacate con limón, mostaza suave y un chorrito de agua hasta obtener punto de salsa. Añadir yogur natural o bebida vegetal aporta matices distintos.
Estas emulsiones son ideales para ensaladas de patata con mucha verdura, para coleslaw ligero o como salsa de wraps y tacos. A la plancha o parrilla marcar brevemente mitades de aguacate añade notas ahumadas y líneas de parrilla muy apetecibles. El truco es trabajar con frutos algo más firmes, pincelar con unas gotas de aceite y colocar por el lado de la pulpa 1 o 2 minutos. Demasiado tiempo rompe la pulpa y amarga. Sirve con vinagreta cítrica, hierbas, un toque de chile. 5. Horneado suave y rellenos. El aguacate admite rellenos salados que se templen en horno, huevos pequeños, verduras salteadas, legumbres especiadas o migas de pescado. Hornea a temperatura moderada solo el tiempo necesario para calentar el relleno o cuajar el huevo. El objetivo no es cocinar el aguacate a fondo, sino calentar el conjunto manteniendo la pulpa jugosa. Una alternativa es retirar parte de la pulpa, mezclarla con el relleno y devolverla a la cavidad antes de gratinar brevemente. 6. Sopas y cremas frías. Gazpachos verdes, cremas de pepino y aguacate o sopas frías de tirabeques con aguacate son recursos veraniegos rápidos. Aportan saciedad y frescor con muy pocos ingredientes. Añadir hierbas como menta, albahaca o cilantro y un contraste crujiente de pepitas o frutos secos redondea la experiencia. 7. Rebozados al horno y crujientes moderados. Para antojos crujientes, corta el aguacate en gajos firmes, pásalos por un rebozado ligero de pan rallado integral o copos de maíz triturados y hornéalos con un hilo de aceite hasta dorar. Sirve con salsa de yogur y lima. Esta técnica evita frituras profundas y mantiene el interior cremoso. 8. Ensaladas completas y bowls. El aguacate une ingredientes y hace que ensaladas muy vegetales resulten satisfactorias. Un truco es distribuirlo al final y mezclar con suavidad para que no se rompa. En bowls, colócalo cerca de elementos crujientes para contraste. Combina con legumbres, cereales integrales, hojas verdes, encurtidos suaves y una vinagreta cítrica. 9. Postres y desayunos de base vegetal. Su cremosidad permite elaborar mousse de cacao, helados rápidos con fruta congelada o puddings espesos con chía. En batidos, úsalo con plátano o mango y hojas verdes para un desayuno saciante. Recuerda que basta con poca cantidad para transformar la textura. 10. Conservación. Congelado y aprovechamiento. El aguacate entero madura a temperatura ambiente. Cuando alcanza el punto deseado, pasa a la nevera para frenar el proceso durante unos días. La pulpa triturada puede congelarse con limón en bolsas planas para usar en cremas y salsas. El aguacate entero congelado pierde textura y no es recomendable. Si te sobra, evita el desperdicio preparando una salsa rápida o añadiéndolo a una crema de verduras. El hueso no evita la oxidación por sí solo. La protección real la da el ácido y reducir el contacto con el aire. 11. Aceite de aguacate. Usos y cuidados. El aceite de aguacate virgen es aromático, de color verde intenso y excelente en crudo. Aliños, verduras asadas ya templadas, acabados de crema. El refinado, de sabor neutro, soporta mejor el calor moderado, útil para salteados o repostería simple. En ambos, busca envases oscuros, tapón fiable y fecha de envasado reciente. Guárdalo al abrigo de la luz y el calor. Si percibes olores rancios o notas picor desagradable, descártalo. 12. Higiene y seguridad alimentaria. Como cualquier alimento fresco, el aguacate debe lavarse por fuera antes de cortarlo para evitar arrastrar microorganismos de la piel a la pulpa. Usa tablas y cuchillos limpios y refrigera las preparaciones que no consumas de inmediato. Evita mantener salsas de aguacate a temperatura ambiente durante horas, especialmente en días calurosos. El medio ácido ayuda, pero no sustituye a la refrigeración. En definitiva, trata al aguacate con cariño. Poco tiempo de calor, cortes seguros, medios ácidos para proteger el color y combinaciones que realcen su carácter. Así conseguirás aprovechar su potencial culinario y nutricional en todo tipo de platos. 1. Tosta mediterránea. Ingredientes: 2 rebanadas de pan integral, un aguacate mediano, medio tomate maduro en dados pequeños, 8 aceitunas negras picadas, una cucharada de zumo de limón, una pizca de orégano, aceite de oliva y pimienta. Paso a paso. Tuesta el pan hasta que quede crujiente por fuera y tierno por dentro. Abre el aguacate, retira el hueso y saca la pulpa. Machácala con el zumo de limón hasta obtener una crema rústica. Reparte el aguacate sobre el pan. Cubre con el tomate y las aceitunas. Añade orégano, un hilo de aceite y una vuelta de pimienta. Sirve de inmediato. 2. Ensalada templada de garbanzos, aguacate y espinacas.
Ingredientes: 200 gramos de garbanzos cocidos, un puñado grande de espinacas, medio pimiento rojo en tiras, media cebolla en pluma, un aguacate, una cucharada de limón, comino, aceite de oliva y sal. Paso a paso. Saltea la cebolla y el pimiento con un poco de aceite hasta que se ablanden. Incorpora los garbanzos escurridos y caliéntalos 2 minutos con una pizca de comino y sal. Añade las espinacas y apaga el fuego para que se marchiten con el calor residual. Agrega el aguacate en dados y el limón. Mezcla con suavidad y sirve templado. 3. Guacamole, clásico. Ingredientes: 2 aguacates maduros, media cebolla morada muy picada, un tomate sin semillas en cubitos, cilantro picado, chile al gusto, el zumo de una lima y sal. Paso a paso. Machaca el aguacate en un cuenco dejando algún trozo para textura. Incorpora la cebolla, el tomate y el cilantro. Mezcla con una cuchara. Añade el chile y la lima. Sazona, prueba y ajusta el punto de acidez y sal. Cubre con film en contacto si no lo sirves al momento para evitar que se oxide. Cuarto. Bowl de salmón y aguacate. Ingredientes: una base de arroz integral o quinoa cocidos, un lomo de salmón a la plancha en dados, medio aguacate, pepino en medias lunas, edamame cocido y zanahoria rallada, aliño de salsa de soja baja en sal y lima, paso a paso. Coloca la base de cereal templado en un bol amplio. Distribuye el salmón, el aguacate en láminas, el pepino, el edamame y la zanahoria. Mezcla la soja con el zumo de lima y rocía por encima justo antes de comer. 5. Crema fría de aguacate y pepino. Ingredientes: un aguacate, un pepino pelado, 200 gramos de yogur natural o bebida vegetal sin azúcar, el zumo de medio limón, hojas de menta, sal y agua fría para ajustar. Paso a paso. Tritura el pepino con el yogur o la bebida vegetal hasta que quede fino. Añade el aguacate, el limón y unas hojas de menta. Vuelve a triturar hasta obtener una crema lisa. Ajusta la textura con un poco de agua fría si fuera necesario y rectifica de sal. Enfría en nevera y sirve con semillas al gusto. 6. Aguacate a la brasa con vinagreta de cítricos. Ingredientes: 2 aguacates firmes, una cucharada de aceite, sal, pimienta, zumo de naranja, zumo de lima y cilantro. Paso a paso. Parte los aguacates a la mitad, retira el hueso y unta la superficie con aceite. Marca las mitades en parrilla muy caliente 1 o 2 minutos por el lado de la pulpa. Mezcla los zumos con sal, pimienta y cilantro picado. Sirve las mitades templadas con la vinagreta por encima. 7. Tártar vegetal de aguacate y tomate, vegana. Ingredientes: un aguacate, 2 tomates maduros firmes, una cucharadita de salsa de soja baja en sal, el zumo de media lima, una cucharadita de aceite de oliva, sésamo y cebollino. Paso a paso, corta el tomate en dados y retira el exceso de jugo. Corta el aguacate en dados del mismo tamaño. Mezcla suavemente con la soja, la lima y el aceite. Sirve en un aro para presentar. Espolvorea sésamo y cebollino picado. 8. Ensalada verde con aguacate y frutos secos, vegana. Ingredientes: mezcla de hojas verdes, un aguacate, pepino, pistachos o nueces, hierbas frescas, aceite de oliva y limón. Paso a paso, lava y seca bien las hojas y el pepino. Corta el aguacate en gajos y el pepino en rodajas. Mezcla todo en una ensaladera con los frutos secos y las hierbas. Aliña con aceite y limón justo antes de comer para que se mantenga crujiente. 9. Pasta integral con crema de aguacate y albahaca, vegana. Ingredientes: 200 gramos de pasta integral, un aguacate, un manojo de albahaca, un diente de ajo suave, zumo de limón y tomates secos. Paso a paso. Cuece la pasta en abundante agua con sal hasta que quede al dente. Tritura el aguacate con la albahaca, el ajo y el limón, añadiendo un poco de agua de cocción hasta obtener una crema que se pueda napar. Escurre la pasta, mezcla con la crema y añade los tomates secos troceados. Sirve de inmediato. 10. Tacos de garbanzo crujiente y aguacate, vegana. Ingredientes: tortillas de maíz, 200 gramos de garbanzos cocidos, una cucharadita de pimentón y comino, aceite, sal, medio aguacate, col lombarda en tiras, cilantro y una salsa de yogur o vegetal con lima. Paso a paso. Seca bien los garbanzos y saltea con aceite, pimentón, comino y sal hasta que estén dorados y crujientes. Calienta las tortillas en una plancha. Rellena con garbanzo, láminas de aguacate y col. Añade cilantro y un hilo de salsa. Sirve al momento. Por último, vamos a recalcar 3 puntos clave a la hora de consumir este nutritivo alimento: las raciones y frecuencia. Consumirlo 2 o 3 veces por semana en raciones de 1/4 a medio aguacate pueden encajar en la mayoría de planes saludables, ajustando al objetivo calórico y de saciedad.
Respecto a la compra y maduración, hay que elegir frutos que cedan levemente a la presión para consumo inmediato. Para madurar, mantener a temperatura ambiente. Para frenar la maduración, refrigerar una vez listos. Por último, la seguridad y problemas de tolerancias. En caso de alergia al látex, IBS sensible a polioles o tratamiento con anticoagulantes, es necesario individualizar la ración y consultar a tu profesional de la salud para evitar sustos innecesarios. Espero que esta información te haya sido útil y hayas ampliado tu conocimiento. Anímate a seguir viendo más contenido formativo del canal. No dudes en pedirme que genere contenido de algún tema de tu interés. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.